con el parcial que mandaron unos archivos que no se dejan leer y otros que no aparecieron, no enviaron la información. ¿Oíste? Entonces solamente estoy hablando con ellos para que den una indicación ahorita, antes de que yo les envíe a ustedes el archivo de las notas tipo 11 de la noche. Bueno, muchachos, entonces, miren, vamos a... Profe, ¿Sí? profe, Angie Cogollo tiene algún problema, es que acabo de ingresar a la clase. No tengo ningún problema. Tranquila, Angie, solamente estoy leyendo tres que no tienen información ahí, entonces estoy previniéndolos hasta el día de hoy para que se pongan al día, ¿listo? Pero Angie no tiene problema, solo los tres que leí, ¿oyeron? Los demás, todas Bueno, profe. las actividades completas y en el transcurso, esténse pendientes cuando yo les envíe que quiera conversar alguna situación, que se siente incómodo con la situación de nota o qué, me escriba temprano, ¿oyeron? Para que podamos revisar nuevamente si es el caso. Profe, voy a solicitarle una vez más, si por favor me agrega a la clase, profe, que cada vez que voy a entrar tengo que pedir el link o que me llamen, Sí, entonces, sí, profe, perfecto. Vamos a no me agregar. sale. Angie, lo que pasa es que yo el otro día intenté agregarte, pero no aparecías dentro de los estudiantes que estaban precisamente dentro de del Canvas o del Cintia. Vamos a ver si ahora mismo, ¿cómo es? Si te puedo agregar enseguida. Vamos a ver aquí. Bueno, profe. Pero Angie, aquí apareces conectada, aquí apareces como si Sí, estuviera. profe, pero es que Profe, no me aparecen en los profe, equipos, buenas profe, de noches. trabajo no me aparece esta Aquí clase. aparece. Angie, Aquí te tengo, Angie. profe, buenas noches. Profe, yo le quiero decir algo a Angie, es que esta clase no tiene equipo como tal. De hecho, siempre que voy a entrar la clase me aparece en el chat, pero como tal no hay un equipo de esta clase. Ah, pero es que, bueno, sí, ahí está en el calendario. Usted no tiene el calendario de Team, ¿no? Exacto, exacto, profe, es que usted lo programó en el calendario. A mí sí me Es aparece por el calendario, pero en correcto. equipos, ¿qué es lo que Angie quiere que le salga? No le sale, pues a ninguno lo sale porque no hay un equipo como tal. Están programadas ahí en el calendario, ¿viste? Ahí tú debes entrar a tu Sí, calendario señor, exacto. y estás ahí porque tú aquí apareces agregada, ¿viste? Buenas noches, profe. Ah, ya, profe, sabía. Ok, listo. Sí, buenas noches. Bueno, muchachos, entonces lo que les dije, oyeron, ahorita después les envío su archivo. Estoy previniendo a las tres personas que les acabé de comentar con el parcial que no aparecen con información, entonces todavía tienen un espacio para que conversemos sobre esa parte. Bueno, jóvenes, quedamos pendientes entonces de trabajar el tema del valor económico agregado. La semana anterior habíamos hablado algo, habíamos trabajado una parte sobre el valor económico agregado, sobre todo la parte cualitativa, ¿cierto? O de conceptos, y quedó pendiente empezar no, habíamos hecho algún trabajo sobre el ejercicio como tal, pero vamos a empalmar nuevamente el ejercicio con toda la actividad que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Entonces, para no trabajar esa parte mocha y dejarlos así, vamos a trabajar conjunto el archivo y este archivo ustedes lo tienen. Más sin embargo, se los voy a enviar de una vez aquí al grupo de ustedes, aunque es el mismo, ¿oyeron? Eso no cambia nada, ustedes lo deben de tener asignados. Déjenme un segundito aquí. Y vamos a empalmar entonces la clase anterior con lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos prácticamente a retomar el ejercicio para que no queden dudas. Bien. Angie, te lo voy a mandar a ti para que lo mandes al grupo, ¿viste? Que no encuentro el grupo ahora mismo. No sé, WhatsApp lleno de Bueno, información. profe,
Le agradezco. Bien, mientras ustedes van bajando el formato que yo les acabo de mandar, yo les voy hablando acá, ¿cierto? Mientras ustedes hacen ese proceso, como les digo, ya este archivo lo habíamos iniciado a trabajar la semana anterior, la semana que culminamos con los exámenes como tal, pero vamos a empalmar todo el ejercicio para que no quede incompleto y bueno, que todo quede organizado para arrancar un nuevo tema en las próximas clases. Bien, vamos a partir aquí del archivo. Aquí está. Listo, muchachos. Mientras van acomodando su archivo, yo les voy leyendo entonces la información sobre el valor económico agregado, la verdadera utilidad de las empresas. Y en cuanto a esa situación, tenemos una información inicial para nosotros poder identificar si realmente estamos generando valor para las empresas o si estamos destruyendo valor para las empresas como tal. Partiendo de eso, pues a nosotros nos solicitan que hagamos un análisis, ¿cierto?, del EVA como tal, del valor económico agregado a las empresas, para determinar si esta empresa como tal está produciendo valor a lo largo de los años que nosotros vamos a evaluar o a valorizar como tal. Partiendo de eso, los propietarios de una compañía esperan un 20% de rendimiento, entonces eso hace parte de ¿qué? De la tasa de oportunidad del inversionista, ¿cierto? La tasa de rentabilidad de ellos, lo cual tiene que ver con el rendimiento, ahí mismo lo está diciendo, lo está aseverando nuevamente o confirmando, lo cual tiene que ver con el rendimiento que podrían obtener invirtiendo a largo plazo en otras actividades o en las actividades de igual riesgo, ¿cierto? La empresa lo contrata a usted para que usted emita un concepto sobre la generación de valor para la compañía, presentando los siguientes datos a continuación. Bien, en ese orden de ideas, entonces, tenemos una información adicional que parte de la siguiente situación. Se vendieron 10 productos con un PVP, precio de venta al público de 250 pesos, ¿cierto? Para el año 2018 o año actual. Los demás años tienen sus valores asignados en la tabla, en una tabla que tenemos en la parte inferior de este ejercicio como tal. Los costos de ventas equivalen al 50% de los ingresos, los gastos de administración y de venta, que son los operacionales, equivalen a un 20% de las ventas como tal o de los ingresos. Los gastos financieros son producto del préstamo con una tasa efectiva mensual del 1,3%, ¿cierto? A 4 años se va a llevar a cabo el préstamo con cuotas constantes. O sea que es una anualidad. Los intereses se pagan a partir del año 2018. El valor de los impuestos es el 32% y la compañía cuenta con 1.000 en activos como tal, depreciados a 4 años a través del método de línea recta, diligenciar la información para los siguientes años, incluyendo el valor del EVA en cada una de las situaciones. Perfecto. Entonces, partiendo de ahí, nosotros nos vamos a construir, ¿cierto?, el ejercicio completamente. Bien, para esta primera situación del año 2018 hay que construir, ¿cierto?, esta información que nosotros no la tenemos o no la debemos tener aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, esta es una información que nosotros debemos construir. En ese orden de ideas, nosotros las ventas, ¿de dónde salen? De que vendimos 10 productos, de acuerdo a la información que nos está generando el Excel en la parte superior, y que cada producto vale a precio, a PVP, a 250. Entonces, de ahí es donde aparece lo que se conoce con el nombre de nuestros ingresos como tal para esta empresa, ¿cierto? Y tenemos un costo de venta que, porque ya lo leí, equivale al 50% de las ventas como tal, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo que hacemos es multiplicar nuestro 50% por el valor de los ingresos. ¿Sí? La utilidad bruta equivale a un proceso que ya es rutinario para nosotros, las ventas menos el costo de venta, el 50% prácticamente de las ventas, ¿cierto? Y ese es el margen bruto también. Allá tendríamos que mirar una parte con ese margen bruto. Los gastos operacionales, si nos vamos al documento arriba, y si ustedes lo pueden confirmar, equivalen al 20%
de las ventas, ¿cierto? Los gastos de administración y de venta equivalen al 20%. Entonces, voy acá, los gastos de administración y de venta son los gastos operacionales que equivalen a este 20% multiplicado por los ingresos o nuestras ventas que las tenemos aquí, en ese orden de ideas. Calculamos nuestra utilidad operativa partiendo de nuestra utilidad bruta y restándole los gastos operacionales o los gastos de venta como tal. Los intereses, muchachos, ¿de dónde vamos a sacar estos intereses? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde podemos sacar los intereses? Tendríamos que revisar la parte de la financiación, ¿cierto? Y en la parte de la financiación, para el año 2018, que es el año que tenemos aquí evaluando, sacaríamos los intereses o los gastos de intereses o los gastos financieros precisamente de este cuadro que tenemos aquí, que es la financiación. Partiendo de eso, el primer año sería el año 0, donde aparece básicamente el saldo inicial, y luego tendríamos el año 2018, 2019, 2020 y 2021, ¿cierto? Porque es para 4 años el proceso de financiación del préstamo que nosotros vamos a llevar a cabo. Voy a deshabilitar un momentico la cámara, ¿oyeron? Listo. ¿Están escuchando? ¿Sí? Sí, ¿Confirme alguien? Sí, profe. Ah, perfecto, ok. Bueno, muchachos, entonces en ese orden de ideas, miren que algunos fallaron en la cuestión del parcial en la tasa, que era una tasa anticipada. Esa tasa anticipada había que convertirla en una tasa vencida. ¿Oyeron? Ahí fallaron mucho, mas sin embargo, con el proceso que hicieron con los demás, lograron emparejar su parcial y bueno, salir airosos en ese sentido. Pero lo importante es que tienen la idea, la visión del proceso como tal. En ese pedacito a muchos se les fueron las luces en la parte de la conversión de la tasa. Aquí, como no tiene una indicación nuestra tasa, que es del 1,3%, se sobreentiende que es una tasa vencida. ¿Vieron? Cuando no tiene la connotación, es siempre vencida. Mientras que cuando dice anticipada, y si estamos trabajando aquí a años vencidos, todo tiene que ir en la misma medida como tal. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, nuestro saldo, ¿cuánto es el préstamo? Habría también que identificar ese préstamo. ¿Partiendo de dónde? Bueno, vamos a revisar nuestra información que tenemos acá en la tabla. Tenemos unos activos que equivalen a 1000, ¿cierto? Sería nuestra inversión inicial prácticamente. Y tenemos un nivel de endeudamiento del 40%. O sea, vamos a prestar el 40% para conseguir estos activos que tenemos aquí, que se convertirían entonces ¿en qué? En nuestros pasivos, ¿cierto? Y ese pasivo sale de multiplicar el valor de los activos por el nivel de endeudamiento como tal. Y nuestro patrimonio quedaría siendo igual al valor de los activos menos el valor del patrimonio. Bien, ya tenemos ahí nuestro valor. ¿Para qué nos sirve eso a nosotros? Para calcular nuestro costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Recuerden que para calcularlo debemos tener un valor del pasivo y debemos tener un valor del patrimonio como tal. Y además un costo para el pasivo y un costo para el patrimonio, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula. Bien, en ese orden de ideas, entonces ya nosotros tenemos un valor del pasivo, que es lo que nosotros vamos a financiar, equivalente a 400. Regreso nuevamente acá y tomo el valor. Es mejor tomar los valores y no hacer como algunos hicieron, que anotaron los valores, daba 19 algo y colocaron 19. O sea, lo escribieron. Eso afecta el proceso como tal, porque no les da el valor como es. Ese 19 al final y al cabo tiene unos dígitos más, ¿cierto? O a veces unos dígitos menos. Entonces, en ese orden de ideas, es mejor tomar la información como uno le dice por ahí, del tubo madre, así como está, copiarla y traerla, y no sencillamente colocar el valor de ahí. Bueno, en ese orden de ideas, muchachos, aquí tenemos ya nuestro saldo. Esto es una amortización que debe ser algo ya mecánico para ustedes también en ese sentido. Vamos a calcular nuestra cuota, partiendo de que la cuota, para calcularla, necesito conocer cuál es mi tasa de interés, ¿cierto? Y esa tasa de interés aún no la hemos calculado.
¿Por qué? Porque me dice que la tasa de interés del préstamo está al 1,3% mensual, tasa efectiva mensual, a 4 años. Debo convertirla a una tasa efectiva anual. Muchos utilizaron bien esa fórmula, además utilizaron el otro cuadrito que teníamos, lo utilizaron bien también y pudieron hacer el cálculo como tal. Tasa efectiva mensual equivalente al 1,3%. Y esa tasa equivalente a una tasa efectiva anual en estos momentos de 1 más esta tasa efectiva mensual elevada a 12 menos 1. Bien, nuestra tasa efectiva anual equivale entonces al 16%, 16,76% en este orden de ideas. Aquí y vamos a colocarla en porcentajes. Bien, algunos cogieron y sencillamente copiaron 17 y resulta que ese 17 les hace perder precisión al valor o al ejercicio como tal. ¿Oyeron? O de pronto no hicieron el cálculo, sino que simularon de pronto en su cabeza que daba más o menos eso y colocaron ese valor ahí. Bueno, muchachos, entonces en ese orden de ideas, aquí ahora sí calculamos la cuota a través de la función pago. Ya esto debe ser algo para tener en cuenta si quiero utilizar la fórmula o si quiero utilizar la fórmula que tengo ahí debajo de la tabla manual. Cualquiera de las dos está bien. Número de periodos serían 4, punto y coma, ¿cierto? Y el valor actual que sería mi saldo. Como es una anualidad, ¿cierto? Las cuotas son iguales, copio, pego y llevo las fórmulas hasta el final. Ahí tenemos ya nuestra amortización casi que definida, apenas calcule yo mi cuota. Los intereses lo voy a calcular teniendo en cuenta el saldo multiplicado por la tasa, esa tasa que ya calculamos, aquí la tenemos, ¿cierto? Vamos a fijar esa tasa para correr la fórmula sencillamente, ¿ok? Y llevamos el dato hasta el final de la tabla como tal. Bien, en ese mismo orden de ideas, bueno, también felicito a algunos que entregaron rápido su examen y algunos que no hicieron ningún tipo de pregunta y les fue muy bien en ese parcial. Bien, muchachos, entonces aquí la amortización, vámonos aquí, la cuota menos los intereses, nos da nuestra amortización, lo que el banco realmente le abona a la cuenta, y calculo lo que respecta al saldo como tal, saldo anterior menos la amortización. Ok. Bien, listo. Recuerden que la amortización ya ha finalizado el pago. ¿Me repite la amortización, por favor? ¿Desde dónde, perdón? ¿Desde aquí? ¿Aquí? La primerita, la amortización. Esta. Bueno, la amortización es la fórmula para tú calculas la amortización, la cuota menos los intereses. ¿Ok? Ok, gracias. Y el saldo anterior menos la amortización. Eso es lo bueno de Excel, que Excel nos da espacio para uno ahorrar bastante tiempo, se devuelve, repite nuevamente la información y no se quema mucho tiempo en esta situación. Y nos ayuda mucho a optimizar y a hacer cálculos muy precisos como tal. Bueno, si no quieren hacer el cálculo del valor de la cuota, miren que aquí está la fórmula, si ustedes la quieren utilizar de esta manera. Listo, entonces en este orden de ideas ya yo calculé mis intereses, estos intereses que los tengo desde el año 2018, copio y pego los intereses y calculo la utilidad antes de impuestos. La operativa menos los intereses. Bien. Los impuestos, si no los he calculado en la tabla de abajo, entonces me toca calcularlo. ¿De dónde salen? De esta misma utilidad multiplicada por los impuestos. Vamos a tomar los valores que están en la tabla por si de pronto nos toca hacer simulaciones, ellos mismos no afecten los valores como tal, otros valores. Listo. El año 2018 para el año 2018, 2019, 2019 y 2020, 2020. Bien, y en este orden calculo la utilidad neta. Bien, aquí tenemos nuestra utilidad neta. Esta utilidad neta nuevamente la tomo y la copio aquí para luego tener los valores de
los gastos financieros. Estos gastos financieros son los gastos financieros de los intereses, se los sumamos y nos da la utilidad, ¿cierto? Antes de impuestos y después de intereses. Antes de impuestos y después de intereses. Aquí la información que nos regala el UAID. Y en ese orden de ideas, ya nosotros sabemos que nuestros activos equivalen a 1000 y el costo promedio ponderado lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque la fórmula o la estructura para nosotros calcular el EVA nos los exige en la parte después de la utilidad neta operativa. Entonces, debemos calcular el costo promedio ponderado, ¿cierto? En este orden de ideas que tenemos aquí, ese costo promedio ponderado de capital que va a salir del costo de la deuda. Vamos a ver si el costo de la deuda equivale a cuánto, muchachos. Costo de la deuda. Ah, perdón, este no es el costo de la deuda, este es el costo de equity, de patrimonio. El costo de patrimonio por el valor del patrimonio dividido entre, este sería el valor de la inversión, patrimonio más pasivo, más el costo de la deuda por el valor de la deuda dividido entre la misma inversión, pasivo más patrimonio, por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces, el costo de patrimonio vendría siendo la tasa de oportunidad del inversionista. En este caso es del 20%. Y síganse por aquí donde voy a colocar la información, aquí donde estoy señalando. Por el patrimonio, en este caso el patrimonio equivale a ¿cuánto? A 600, ¿cierto? Dividido entre patrimonio más pasivo, que sería el total de la inversión, más el costo de la deuda. Y el costo de la deuda, muchachos, aquí lo tenemos, equivale al 16,8%, que es igual a la tasa, ¿cierto? La tasa que calculamos de 1,3 mensual a 16,8% anual. Bien, y esto lo multiplicamos por el valor del pasivo, que sería este que tenemos aquí, dividido entre el mismo valor. Si yo quiero, coloco el valor de los activos porque es la misma situación. Es patrimonio más pasivo igual al activo, ¿cierto? Vamos a dejarnos guiar por la fórmula patrimonio más pasivo, ¿sí? Y lo multiplico por 1 menos el impuesto, que es el 32%, la tasa de impuesto. ¿Ok? Ya tenemos calculado entonces nuestro valor del costo promedio ponderado de capital. Vamos a ver si es 17 realmente. Algunos copiaron 17 y eso les hizo modificar mucho el examen, ¿oyeron? Entonces no copien 17, sino copien y peguen el valor que calcularon a través de la fórmula. Listo. En ese orden de ideas, entonces nosotros bajamos hasta acá para diligenciar. Primero aquí los intereses los podemos ya colocar aquí. Estos intereses ya nosotros los calculamos, ¿cierto? ¿De dónde los calculamos? Cuando hicimos el proceso de la amortización, estos que tenemos acá. Bien. Tenemos nuestros intereses como tal. Bueno, y en ese mismo orden de ideas, entonces, el costo promedio ponderado de capital ya lo calculamos. Sencillamente le doy SHIFT igual y copio el valor del costo promedio ponderado de capital, ¿cierto? Bien, el valor de los impuestos también lo tenemos calculado en este orden de ideas. Ya ese valor de los impuestos nosotros lo calculamos acá arriba, ¿cierto? Aquí lo tenemos, impuestos, aquí están. Colocamos el valor de los impuestos y ya tenemos esos valores de la primera columna diligenciados del año 2018. En ese orden de ideas yo me remito entonces a las estructuras. Hay una estructura que es el estado de resultados, ¿cierto? Tradicional, el convencional, y el estado de situación que nosotros estamos proyectando con el costo promedio ponderado de capital para calcular la verdadera utilidad de la empresa o el valor económico agregado de las empresas, ¿cierto? En ese orden de ideas, miren lo que resulta. Tenemos que nuestras ventas ya fueron calculadas, ¿cierto? Para no hacer el procedimiento porque viene atado del ejercicio que está acá arriba, vamos a tomar y a copiar el ejercicio, a copiar y a pegar. En este orden, las ventas son 2.500. El costo de venta también lo tenemos ya desarrollado. Tomamos de acá arriba. Aplicamos la fórmula
ventas menos el costo de venta, tomamos los gastos de administración, que también los tenemos ya identificados acá, ¿cierto? Los gastos de administración son los mismos gastos operacionales, y en ese orden de ideas calculamos nuestra utilidad operativa. Bien, los intereses también los tenemos ya calculados, los vamos a tomar de allá mismo donde estamos tomando la información por si queremos hacer algún tipo de simulación. Aquí lo tenemos, si cambiamos algún dato aquí, lo tenemos atado la información o la fórmula. La utilidad antes de impuesto, entonces el valor de la utilidad operativa menos los intereses nos da este resultado. Y aquí calculamos la utilidad antes de impuestos. Perdón, calculamos los impuestos multiplicada por el 32%. Vamos a tomar nuestro 32% que corresponde a cada uno de los años. En ese orden de ideas, calculamos nuestra utilidad como tal, ¿cierto? Nuestra utilidad neta en este sentido. Bien, bueno, partiendo de ahí, vamos a calcular nuestra verdadera utilidad o el valor económico agregado para las empresas en este sentido. Vamos a partir de dónde? Tenemos nuestras ventas, si las conocemos, aquí están, son estas mismas. Tenemos nuestro costo de venta, también lo tenemos, que es este mismo. Tenemos la utilidad bruta, ¿cierto? Que puede ser esta misma. Yo voy a utilizar la fórmula. Aquí tenemos los gastos de administración. Hasta aquí todo va igual, ¿cierto? Sigo utilizando mi fórmula. Utilidad bruta menos los gastos de administración menos los impuestos en este caso, ¿cierto? Aquí donde empieza a cambiar ya la situación. Multiplicada por el 32%, vamos a tomar el valor que corresponde a cada uno de sus años. ¿Vieron? Este es 2018, aquí está el valor de los impuestos. Y en ese orden de ideas, nuestra utilidad neta operativa equivale a, básicamente, a 510. El valor del EVA, aquí este valor todavía no es, tenemos que calcular los intereses que me genera o la tasa que me genera el costo promedio ponderado de capital multiplicado por el valor de los activos. ¿Sí? En este orden de ideas, miren, aquí yo estoy aplicando esta fórmula concentrada en el costo promedio ponderado de capital, pero también la vamos a utilizar desagregada, como es la estructura que tenemos al lado. En este orden de ideas, el costo promedio ponderado de capital, que es el costo de las fuentes de financiación, que equivale a 16,6, lo voy a multiplicar por el valor de los activos. Por el valor de los activos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, a través de estos activos, ¿qué hice yo? Lo financié bajo estos parámetros que yo tengo aquí, bajo el parámetro del costo promedio ponderado de capital, porque utilicé deuda y utilicé también patrimonio, ¿sí? Bueno, en ese orden de ideas ya yo calculo mi valor económico agregado a la empresa, el valor que está generando la empresa como valor agregado, 344 pesos o 344,000 pesos en estos momentos de EVA, de valor económico agregado. Está generando valor para la empresa como tal. En ese orden, miren que el EVA básicamente es la diferencia entre la utilidad operativa y la tasa de interés del costo promedio ponderado de capital multiplicado por el valor de los activos, ¿cierto? En ese orden de ideas, aquí está generando valor para las empresas. Me voy aquí a esta estructura porque de pronto en otros libros ustedes investigan, son inquietos y preguntan, profe, pero yo lo encontré en otro libro de otra forma. Entonces, lo podemos hacer así, donde precisamos o concentramos el costo de la deuda y del patrimonio en el costo promedio ponderado de capital, o sencillamente lo utilizamos desagregando toda la información que tenemos aquí a través de esta otra estructura. Vamos a pegarlo aquí para que se vea un poco muy cerca la información. Bien, partiendo de eso, entonces tenemos aquí que las ventas, ya nosotros tenemos calculadas nuestras ventas, tenemos el costo de venta, si lo tenemos, aquí está. Tenemos la utilidad bruta, ¿cierto? Aquí sería nuestro margen de bruto en estos momentos. Tenemos los gastos de administración y de venta, que son los mismos gastos operacionales, estos que yo tengo aquí. Calculo mi utilidad operacional, utilidad bruta menos los gastos operacionales. En ese orden de ideas, entonces ya empiezo a desagregar la información, a detallar la información. Aquí entonces
le voy a restar los intereses o la tasa que me cobran. Básicamente el valor del préstamo por la tasa o el costo que me genera básicamente este préstamo, ¿cierto? La tasa como tal, la que ya calculé. En ese orden de ideas, mi pasivo equivale a 400, que los tenemos acá calculados, ¿verdad? Aquí, el pasivo equivale a 400, eso fue lo que presté, y el costo de este pasivo equivale al valor de el costo de la deuda, ¿cierto? Eso es lo que me están cobrando a mí por prestarme estos 400 millones de pesos que tengo aquí, o esos 400 pesos que tengo ahí. Entonces, lo multiplico por el costo de la deuda, ¿cierto? Bien. En este mismo orden de ideas, yo cojo la utilidad operacional y le resto estos intereses. Me da una utilidad antes de impuestos como tal. Calculo los impuestos. En este sentido, la Y multiplicada por, voy a tomar el valor que tenemos en la parte superior. ¿Oyeron? Acá donde está mi tasa de impuestos correspondiente al año 2018 que estamos calculando. Y en ese mismo sentido, ya revisando toda la estructura, tomo la utilidad antes de intereses y le resto el valor de los impuestos calculados. Hasta allí va bien la estructura. Ahora, ¿qué sucede? Que ya resté los intereses que me genera el préstamo como tal, estos 400.000 o estos 400 pesos que tengo aquí. Ahora tengo que mirar a ver cuánto me está generando los intereses que el patrimonio, hay que generarle al patrimonio más bien. O sea, todo lo que nos está cobrando el patrimonio en este sentido, por prestarnos cuánto. Bueno, lo que vale el dinero de patrimonio. El dinero de patrimonio nos prestó, nos auxilió con cuánto, con 600 millones o 600.000. Aquí los tenemos, multiplicado por el costo del patrimonio. Y ese costo del patrimonio lo tenemos aquí, ¿cierto? Costo del patrimonio. Bueno, en este orden de ideas, ya yo calculo mi EVA como tal, mi valor económico agregado partiendo de la utilidad neta menos el valor que me genera los intereses entre el valor del patrimonio y la tasa de oportunidad. Si yo lo hago con cualquiera de las dos estructuras, me debe dar igual, ¿lo oyeron? Me debe dar lo mismo. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Sencillamente utilizo el costo promedio ponderado de capital y ya incluyo, ¿cierto?, tanto el costo del patrimonio como el costo del pasivo como tal. ¿Sí? Algunos autores lo presentan en este sentido, así más detallado. Otros sencillamente hacen este proceso y también es válido porque igual nos está dando el mismo valor, ¿cierto? Nos está generando el mismo valor económico agregado para la empresa. En estos momentos está generando valor, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 344 pesos. Bueno, como podemos ver, podemos utilizar las estructuras que tenemos aquí. Una para comparar cuál es nuestra utilidad neta teniendo en cuenta la estructura tradicional y otra utilizando el costo promedio ponderado de capital como tal. Bueno, miren aquí, entonces tenemos esta primera o estas dos fórmulas que están acá. El EVA es igual a la YD menos los activos por el costo promedio ponderado de capital. Esta fórmula aplicada también me debe dar el mismo valor del EVA. En ese orden de ideas, la YD va a ser igual a nuestra utilidad neta operativa, la que tenemos aquí. Bien. Multiplicada por nuestros activos. Ya nosotros sabemos cuánto equivalen nuestros activos, ¿cierto? Estamos acá arriba. Valor de los activos, aquí está. Y nuestro valor del costo promedio ponderado de capital también lo tenemos identificado. Vámonos aquí arriba. Aquí tenemos el costo promedio ponderado de capital. Listo. Y bueno, calculamos nuestro valor económico agregado para la empresa en estos momentos. La YD menos los activos multiplicado por el costo promedio ponderado de capital nos da el valor que calculamos aquí a través de la estructura vertical y esta que es una estructura horizontal. En este orden también puedo utilizar esta fórmula para detallar mi valor económico agregado a las empresas. ¿Qué hacemos aquí? Reemplazo aquí el valor de los activos, lo tengo aquí, ¿cierto? La rentabilidad
rentabilidad del activo neto. Entonces, ¿qué tomamos aquí? Bueno, tomamos los activos, no, tomamos el YD y lo dividimos entre los activos como tal. Bien. Y nuestro costo promedio ponderado de capital sigue siendo el mismo, 17 en este caso. Lo único que nos queda aquí sería aplicar la fórmula como tal, esta fórmula que está aquí. El valor del EVA, que es activos multiplicada por la rentabilidad del activo menos el costo del promedio ponderado de capital. ¿Sí? 344. Aquí, generación de valor. Generación de valor para los accionistas por el valor que tenemos aquí, 344. En ese orden, muchachos, nosotros debemos hacer para la situación número 2, que es la situación del año 2019, el mismo procedimiento, ¿cierto? Pero en este orden de ideas que tenemos aquí, las ventas para el año 2019, ¿a cuánto equivalen? Vamos a ver a cuánto equivalen para el año 2019. Vamos a ver, de acuerdo al cuadro, tenemos que las ventas para el año 2019 son de 1.800. 1.800. El costo de venta creo que lo tenemos también calculado y si no, debemos calcularlo. Costo de venta. Bueno, costo de venta no lo tenemos calculado, entonces nos toca o deberíamos hacer este procedimiento aquí, ¿cierto? Nuestro costo de venta equivale, miren, aquí dice que equivale al 50% de los ingresos, C32. Entonces voy a tirar la fórmula hasta acá y ya tengo mi costo de venta asignado para el año 2019, 2020, 2021 y esos valores los voy tomando y los voy colocando en mi estructura de cálculo. Costo de venta. Aquí está mi costo de venta para este año. Y ya hago el procedimiento. Este procedimiento ya ustedes lo hacen normalmente, ¿cierto? Las ventas menos el costo de venta, los gastos de administración. Hay que revisar a ver a cuánto equivalen los gastos de administración para este año. Yo creo que ya hicimos el cálculo, más sin embargo, vamos a ver qué sucede aquí con estos gastos, si los tenemos ya calculados. No los tenemos calculados, entonces debemos hacer el procedimiento. Vámonos aquí a la tabla inicial, vamos diligenciando la tabla y vamos llenando de la información que requerimos. Gastos de administración y de venta equivalen, vamos a ver a cuánto equivalen. Dicen que debe ser el 20% de los ingresos. C16, aquí está. 20% de los ingresos, pero entonces vamos a hacer lo siguiente para tomar el dato que sea preciso y llevar la fórmula hasta el final, ¿cierto? El 20% de las ingresas por el 20%. ¿Sí? Bien, ahí tenemos entonces el valor del 20%. El 20% de los gastos operacionales. Está bien. Y en ese orden de ideas, entonces yo voy retomando la información. Bueno, los impuestos son siempre el 32%. Voy a copiar y a pegar la información aquí. Arrastro el dato hasta el año 2021. Tengo mis impuestos, ya tengo los gastos de administración y de venta, la tasa de impuesto, el costo de venta, ¿cierto? Los intereses los puedo tomar, no me los deja tomar aquí así. Tendría que hacer una opción ahí. Pero los intereses yo los tengo calculados acá también en mi tasa de oportunidad. Para el año 2019 son estos que tengo aquí, ¿sí? Pero lo voy a habilitar un poco para que ustedes lo vean. ¿Listo? Son los intereses para el año 2019. Correcto, ya tenemos la información aquí para el año 2019. El costo de la deuda es la misma tasa de interés. Costo del patrimonio ya lo tenemos. Los activos son los mismos, 1.000,
¿cierto? Y estos 1000 los voy a llevar hasta el final. No hay cambio de los activos como tal. El nivel de endeudamiento lo tenemos aquí, es del 35, del 45 y del 50%. Y en ese orden de ideas yo debo ir haciendo los procesos como tal. Bueno, aquí vamos a calcular el del año 2019. Sería el 35% multiplicado por el valor de los activos. Y en este orden de ideas, los activos menos mi pasivo vendría siendo lo que financia el patrimonio en estos momentos. El costo promedio ponderado de capital. ¿Cuánto les da el costo promedio ponderado de capital para el año 2 o para el año 2019, muchachos? Hagan el procedimiento a ver cómo les va. Mientras ustedes están ahí, voy a bajar la lista del día de hoy. La lista. Descargando la lista. Bueno, valores del costo promedio ponderado de capital, muchachos. ¿Cuánto les dio ahorita? Vamos a esperar que alguno dé algún valor. Angie, ¿tienes algún valor? Wilson, Daniela, Esteban, Noemí, Daniela. Yo no, profe, porque me atrasé. Ah, ok, bueno, listo, ok. Bueno, muchachos, entonces en este orden de ideas, miren lo que deben hacer. Ojo con esto, que de aquí para adelante se van a seguir tropezando con lo mismo hasta el final. Con las tasas, con el mismo costo promedio ponderado. Eso hasta el final van a seguir con esto, ¿oyeron? Y bueno, vámonos aquí. El costo promedio ponderado de capital equivale a, vamos a recordar la fórmula, que no es necesario no aprendérsela porque uno en el trabajo lo que hace es tomar posiblemente un software o tomar un libro, recordar tenerla escrita. Eso no es el problema. Listo, es saber cómo los elementos que vamos a aplicar aquí para calcular el costo promedio ponderado de capital. Partiendo de eso, salimos de que el costo promedio o el costo promedio ponderado de capital lo vamos a calcular de una tasa de patrimonio multiplicado por el patrimonio, ¿cierto? Dividido entre el valor del patrimonio más el valor de los pasivos, y eso sumado al costo de la deuda, que serían 16,8, multiplicado por la deuda, que serían 350, dividido entre el patrimonio más deuda o deuda más patrimonio, el orden no va a cambiar ahí el resultado, ¿cierto? Y multiplicado entonces por 1 menos la tasa de impuestos, que la tenemos aquí. El orden de ideas, miren que cambió el valor del costo promedio ponderado de capital. Vamos a ver aquí. Sí, 16,99. Perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, ya yo calculo mi valor acá. Los gastos de administración ya lo tenemos calculado. Vamos a tomar el valor de aquí de la tabla. Aquí. Los gastos de administración, 360. En ese mismo orden de ideas, calculamos nuestra utilidad operativa. Utilidad bruta menos los gastos de administración. Aquí están. Los intereses ya los tenemos identificados también, ¿cierto? ¿De dónde salen? De la tabla de amortización. Ya están colocados aquí. Nuestros intereses, aquí están. Bien. Y el valor de los impuestos, la utilidad antes de impuestos, entonces calculada de la utilidad operativa menos los intereses. Y vamos a calcular nuestros impuestos. 486 por el valor de los impuestos del año en curso, que es el año 2. ¿Sí? Es mejor tomarlo así, el año que corresponda a cada uno de ellos. De pronto queremos hacer simulaciones y no nos vaya a afectar el valor como debe ser. Y utilidad neta la tenemos
calculada a través de la utilidad antes de impuestos menos impuestos. Ya eso lo conocemos. Vámonos entonces aquí al procedimiento del cálculo del EVA, la generación o destrucción de valor para la empresa. Tenemos la venta, aquí lo tenemos, la venta, el costo de venta también lo tenemos calculado, la utilidad bruta, las ventas menos el costo de venta, los gastos de administración, aquí, la utilidad operativa, utilidad bruta menos los gastos de administración y de venta, los impuestos, 540 multiplicado por el 32%. Aquí están. Bien. Y tenemos en ese orden de ideas nuestra utilidad neta operativa. Y para calcular entonces nuestro EVA, nuestra verdadera utilidad para la empresa, sería sacando primero que todo la tasa de promedio ponderado entre lo que cobra el pasivo, lo que cobra el patrimonio, multiplicado por el valor del activo. Y el costo promedio ponderado de capital lo tenemos calculado acá, a 16,99, multiplicado por los activos, y ya tenemos el interés, que nos cobra básicamente las dos tasas ¿qué? Las dos tasas que nos financian a nosotros. Bueno, en ese mismo orden, aquí tenemos que el EVA ha ido disminuyendo con relación al año inmediatamente anterior. Ese sería un tema también que hay que revisar, ¿cierto? A pesar de que está generando valor para la empresa, está generando menos valor que el año pasado. O sea, ha venido perdiendo valor agregado para la empresa. ¿Por qué? Porque el año pasado el EVA nos estaba dando o nos dio básicamente 344. En este momento bajó a 197, aun cuando está generando valor, pero está generando menos valor que el año anterior. Habría que revisar entonces todas las estrategias que podríamos nosotros utilizar con relación al proceso de las ventas, ¿cierto? Incrementando las ventas, disminuyendo los costos, ¿sí? Disminuyendo o seleccionando una mejor alternativa con respecto a lo que tiene que ver con la selección de las diferentes tasas de financiación. ¿Cuál de ellas nos ofrece un promedio o cuál de ellas nos ofrece una mejor tasa para nosotros, más económica como tal? En ese orden de ideas nosotros podemos también mejorar el EVA en ese sentido. Bien, entonces no solamente es mirar el EVA con relación al año que está llevándose a cabo como tal para la evaluación de generación o destrucción de valor, sino es mirándolo también y comparándolo con el año inmediatamente anterior. ¿Qué pasó con el EVA inmediatamente anterior? ¿Cuáles fueron los ítems, cierto, que hicieron que ese valor económico agregado como tal fueran mayor que el de este año? Ahí hay que hacer análisis de matriz DOFA también, ¿cierto? Análisis externo, análisis interno. Y en ese orden de ideas, mirar a ver fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades que tengamos en el entorno como tal, de nuevos participantes o de estrategias que estén utilizando agresivas los competidores, o de precios, o de calidad de producto, de servicio. Todas esas situaciones afectan o benefician el valor del EVA. Bueno, y en ese mismo orden, entonces aplicamos la otra estructura, la otra forma de calcular nuestro EVA, nuestro valor económico agregado. Vamos a ver qué dice aquí. Voy a retroceder. Perfecto. El 50% de las ventas. Los gastos administrativos, aquí los tenemos, equivalen al 20% de los ingresos. Los intereses que nosotros estamos pagando básicamente por el préstamo, en este caso la tasa de interés equivale a la misma tasa de interés, a la tasa como tal, pero los intereses van a disminuir. El valor absoluto como tal va a disminuir. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, el pasivo es de 350. La tasa es la misma, pero el pasivo disminuyó. En ese orden de ideas. El costo de la deuda sigue siendo igual, pero el valor de los pasivos ya no son 400, sino 350.
En ese mismo orden, nosotros seguimos calculando nuestro valor económico agregado aplicando la fórmula que estamos viendo aquí, ¿cierto? Ingresos se le restan egresos y nos da como resultado el valor final. La YI multiplicada por el valor de los impuestos, en este orden de ideas, aquí tenemos nuestros impuestos, los tomamos de acá y bueno, vamos calculando nuestra utilidad neta. Bien, hacemos lo mismo con el costo del patrimonio y el costo del patrimonio en este caso, vamos a ver, debe incrementar aquí 650 y el costo del patrimonio, la tasa como tal es la misma. Bien, en ese orden de ideas calculamos nuestro EVA, utilidad neta, menos el costo del patrimonio. Aquí está. Miren que siempre nos va a dar el mismo procedimiento utilizando cualquiera de las dos fórmulas. Es interesante conocerlas porque de pronto en un libro ustedes encuentran la información de otra manera. Bueno, el YID, ¿cierto? Vamos a tomar esa información de aquí, de nuestra utilidad operativa, operacional. El valor de los activos, ya lo conocemos. Nuestro valor de los activos que equivale a 1000, aquí los tenemos. El costo del patrimonio o el costo del capital más bien. Acá lo tenemos, es equivalente a 16% y en este orden de ideas calculamos nuestro EVA para el año 2019, partiendo de que la YID menos los activos multiplicada por el costo del patrimonio va a ser igual a 197 de valor económico agregado. Está generando valor por este dato que tenemos aquí, por este resultado que tenemos allí. Bien, si no queremos utilizar esta fórmula, entonces utilizamos el otro método. Valor de los activos son estos que tenemos aquí, ¿cierto? De 1000, la rentabilidad, la YID dividida entre nuestros activos y el costo promedio ponderado de capital o costo de capital es el mismo de la fórmula y aplicamos en este orden de ideas entonces el EVA. Activos multiplicado por la rentabilidad del activo menos el costo del capital, ¿cierto? Sencillamente tenemos que aplicar la fórmula y nos da el mismo procedimiento como tal. Bien, genera valor. Generación de valor. Bueno, muchachos, y a ustedes les corresponde hacer este procedimiento que está aquí para los años 2020 y 2021. ¿Ok? En ese orden de ideas. Y ya yo veré si empezamos a preguntar para el próximo corte. Vamos a ver. Bueno, bien, mientras ustedes van haciendo el procedimiento, yo los voy llamando a lista para tomar la asistencia. ¿Oyeron? Vamos a empezar aquí con Juan Isa. Juan Isa. Vamos a alzar el volumen a ver qué pasa. No vino Juan Isa. Alejandro Acosta. Alejandro. Profe, el compañero está respondiendo por el chat, profe. Por el chat, vamos a ver. Ah, presente, ok. Muchas gracias, Angie. Alejandro. Bien. Daniel Andrés Álvarez. Daniel. Presente, profe. Juan Camilo Andrade. Juan Camilo. Presente, profesor. Ok. Hoy captaste la información. Rápida, ¿sí? Sí, hoy sí. listo. Pues. Ángela Sofía Bermúdez. Presente, profesor. Juan Fernando Ayazo. Presente, profe. Jader Luis Cavadilla. Jader. Presente, profe. Bien, Jader Luis Cavadías. Clara Estrada Vargas. Presente, profe. Angie Paola Cogollo. Pedro José Díaz. Presente, profe. Angie. Okay. Sí. Juan Diego Domínguez. Juan Diego. Presente, profe. Presente. Natalia María Gallo. Presente, profe. Kelly Joana Galván.
Presente, profe. Muy bien, Kelly Joana Galván. Vamos a ver. Kelly Joana Galván, Jaime Rafael Gómez, Presente, profe. Valentina Gómez González. Valentina. Wilmar José González. Presente, profe. Bien. Ok. Javier Luis, Clara, Angie Paola, Pedro, Juan Diego, Natalia María Gallo, Kelly Joana Galván, Jaime Rafael, ya, Valentina Gómez, Wilmar José González. Wilmar. Presente, profe. Bien. Andrea. Presente, profe. Presente, Andrea Guzmán. Sí, señor. Sí, ok. Noemí Hernández. Presente, profe. Alejandra Herrera. Presente, profe. Diana Carolina Jai. Presente, profe. Moisés Lambert. presente. Sí, señor. Moisés. Presente, profe. María Carolina López. Cindy Marcela Madera. Presente, profe. Ok. María Camila Marchena. Presente, profe. Daniela Martínez Polo. Presente. Zulay Mercado López. Presente, profe. Ok. Luis Miguel Montes. Luis Miguel. Presente, profe. Presente, profe. María Mora. Presente, María Mora. profe. Luis Alfredo Morales. Presente, profe. Yuribet Narváez. Presente, profe. María José Navarro. Presente, profe. Octavio Galván. Presente, profe. Oscar Daniel Osuna. Oscar. A ver qué dice Oscar. Presente, profe. Oscar, hay pendiente una situación contigo, ¿viste? Oscar Daniel. Profe, usted se escuchó cuando yo le dije presente porque al mismo tiempo habló Angie, no sé si. Sí, señor, tranquilo. Un momentico, es que apenas. Bien, Oscar, Luis Alfredo, Oscar, Melissa, Juliet Palencia, Melissa, Presente, Alfredo, profe. Presente, profe Oscar. Pérez, Samuel David Piñeres, Presente, profe. Katia Marcela Ramírez, Presente. Esteban Rivera, Presente, profe. Paola, Daniela Rocha Ruiz, Presente, profe. ok, Astrid Isabel Ruiz, Presente, profe. Luisa Fernanda Ruiz, Presente, profe. Melissa Sandoval, Presente, profe. Stephanie Shehin, Presente, profe. Wilson Daniel Barrera, Ángela Sofía ya, Laura de la Espriella, Juan David Isa y Jesús David Nieto. Listo, muchachos. Entonces vamos a terminar de hacer nuestro ejercicio aquí. Quien quiera algunos puntos para el segundo corte, pues puede hacer el ejercicio y presentarlo aquí. Para ello les voy a dar 5 minutos y si no, pues yo lo termino. ¿Ok?
Voy a deshabilitar mi cámara y mi micrófono unos 5 minuticos. Listo, muchachones. ¿Alguien tiene algo? Si no hay nada, yo termino el ejercicio. Vamos a ver quién escribió por aquí. Ok. Listo. Muchachos, en este segundo corte voy a utilizar una herramienta que muchas veces la he utilizado en algunos cursos anteriores. Este es de marketing, pero les voy a mostrar que a través de esto los voy a evaluar a ustedes en este segundo corte. A cada uno en equipos de a dos les hago una pregunta referente a la parte financiera. ¿Sí? Y aquí van a responder. Esta opción, aquí tienen una pregunta y en esta pregunta pues van a tener 4 opciones. Si contestan positivo de las 4, pues obviamente que les va a salir una canción y una información aplaudiéndolos donde dice que ustedes ganaron en la apuesta, por decirlo así. Y cuando sale de color rojo la opción que ustedes seleccionaron, quiere decir que perdieron. Entonces va de 1 a 5 o de 2 a 4. Ya esa situación con gestión de negociaciones, como ustedes también han visto, se puede negociar y se puede hablar esa parte. En ese orden de ideas, váyanse preparando porque una de esas notas las vamos a tomar en ese sentido. ¿Oyeron? Así, ustedes van a ir seleccionando. Vamos a seleccionar. Cualquiera de ellas, una de ellas es la correcta. En este caso, la correcta aquí es la A. Bien, listo. Entonces, quería darles a conocer esa herramienta para este segundo corte, para que están. Pero tenemos ayuda, ¿verdad? La ayuda es amigo, 50-50. Es en grupo de a dos, ¿oyeron? La ayuda es que se van a ayudar. Tú seleccionas a tu compañero y con ese compañero responden los dos y tienen un tiempo muy corto para responder, ¿oyeron? Listo, en ese orden de ideas. Máximo 30 segundos. Voy a llamar a alguien de la audiencia, profe. Sí, profe, sí. Ustedes pueden llamar a un compañero. Ustedes pueden llamar a un compañero de aquí mismo. Ustedes lo seleccionan. Yo llamo a uno de ustedes y ustedes dicen, bueno, necesito a alguien al lado mío y fuera. Con esa persona ustedes se van a defender para que desarrollen o respondan las preguntas como tal. Listo, por eso deben ir revisando toda la información que van viendo,
que estamos socializando aquí para que no vayan a salir afectados en esta nueva etapa del segundo corte. ¿Vieron? Que para mí realmente no me interesa que salgan afectados, sino que más bien ustedes capten la información, se apropien del conocimiento más bien y sigamos avanzando. Esa es la idea total. Bueno, muchachos, vamos a terminar el ejercicio, este ejercicio que tenemos aquí. Algunas personas de los que están aquí presentes tienen algunos puntos adicionales porque siempre están en esa sintonía de estar inquietos, preguntando y colaborando en este primer corte. ¿Listo? Ya se darán cuenta. Bueno, las ventas para el año 2020, entonces la tenemos aquí. Vamos a buscar nuestro 2020. Ok, 2020. Vámonos aquí al 2020. Las ventas. Aquí está nuestro valor del 2020 de las ventas. El costo de venta también lo sacamos de esa información que tenemos en la plantilla inicial. Correcto. Vamos a ver aquí esa plantilla inicial. El costo de venta. Aquí tenemos nuestro costo de venta. Listo. Y en ese orden de ideas calculamos nuestra utilidad bruta. Un procedimiento que ya es normal para ustedes. Esto también puede resultar ahí en alguna de las preguntas. ¿Cómo calculo la utilidad bruta? Podría ser. Y le doy 3 opciones, 4 opciones, y ustedes responden. Los gastos de administración y de venta. Vámonos acá. Aquí tenemos nuestros gastos de administración y de venta. Aquí están. 560. Calculamos la utilidad operativa. Utilidad bruta menos los gastos de administración y de venta. En ese orden de ideas, los intereses, ya debemos tener calculados esos intereses que salen precisamente de la tabla de amortización o, en su efecto, de esta tabla que tenemos aquí ya, el costo de la deuda. No, señor, ese no es. Vamos a revisar nuevamente esa información. Me devuelvo nuevamente porque estamos hablando no es del costo, sino de un valor absoluto como tal. Quiere decir que no es un valor porcentual. Vámonos acá. ¿Cierto? Y el valor de los intereses, aquí lo tenemos para el año 2020, equivale a 38,7. La utilidad antes de impuestos, calculamos nuestra utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Los impuestos multiplicado por la tasa de impuestos que debe estar por acá, en este orden de ideas, aquí. Sé que debe molestar un poco subir y bajar, pero esa es la mecánica en este momento, ¿cierto? Entonces, vámonos aquí, qué pena, acá y calculamos nuestra utilidad neta de forma tradicional. Tenemos una utilidad. Ahora calculemos la utilidad, la verdadera utilidad, o el EVA como tal, ¿sí? Partiendo de dónde? De la misma información que tenemos aquí, sí, igual, las ventas, el costo de venta, la utilidad bruta, los gastos de administración y de venta, la utilidad operativa, impuestos, 2%, bien, listo. Los tomo así porque de pronto simulamos y se descompensan los ejercicios. Ok. Utilidad neta operativa y en este orden de ideas calculo entonces el costo promedio ponderado de capital teniendo en cuenta el valor de los activos como tal. Vamos a ver cuánto nos dio el costo promedio ponderado de capital. Creo que no lo hemos calculado. Efectivamente, lo voy a colocar aquí, lo voy a multiplicar aquí por el valor de los activos, ¿cierto? No nos dio un valor, pero ahora entonces vamos a calcular nuestro costo promedio ponderado de capital. Vámonos aquí, correcto. Nuestro costo promedio, pero para ello tenemos que tener la relación entonces de pasivo-patrimonio. En este orden de ideas sería 1000 por el 45% para endeudamiento y 1000 menos 450 para el tema de patrimonio como tal. Bien, ahora sí puedo calcular mi costo promedio ponderado de capital. ¿Listo?
Bueno, ya esa fórmula, vamos a ver, yo creo que la hemos repetido tanto que de pronto no las aprendimos, ¿cierto? Vamos a partir entonces que tenemos un costo del patrimonio, que sería el 20% multiplicado por el patrimonio, que lo tenemos aquí, dividido entre pasivo más patrimonio o patrimonio más el pasivo, ¿sí? Más el costo de la deuda multiplicado por la deuda, que sería esta, los pasivos, dividido entre el mismo valor de patrimonio equity más pasivo, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, que la tenemos aquí. Y tenemos calculado nuestro costo promedio ponderado de capital. Ahora nos vamos hasta acá, ¿cierto? Vámonos hasta aquí a calcular nuestro valor. Aquí. Ok, es que él calculó inmediatamente porque ya yo había formulado aquí, ¿cierto? Y en ese orden de ideas calculo entonces el valor del EVA, utilidad neta menos el valor del costo promedio ponderado de capital por el valor del activo, y en este orden de ideas me dio una generación de valor de 410. Vamos a calcular nuestro EVA a través de esta otra fórmula, esta forma que tenemos aquí. Le vamos a dar un poco de habilidad para que también uno entre más habilidad tome, pues también en ese mismo sentido es más capaz de captar más rápido y de hacer más rápido y de escribir también más rápido. En ese mismo evento. Utilidad menos los gastos, los intereses en este sentido serían, ojo que posiblemente no es 350 aquí, hay que revisar la información acá, pero sí es por la tasa del pasivo como tal. Miren que acá es 450 multiplicado por la tasa del pasivo. Aquí lo tenemos, entonces voy a corregir aquí para que no vaya a quedar ese valor ahí. Es 450. ¿Listo? De pronto ustedes rebuscando la información y no les da. En ese mismo orden de ideas calculamos la utilidad antes de impuestos. Y multiplicado por el 32%, voy a tomar el valor que nos corresponde acá al 32% de este año, número 3, y definitivamente calculo la utilidad neta. Aquí está. Nuestro costo del patrimonio, ya sabemos que ese costo del patrimonio lo calculamos teniendo en cuenta la tasa de oportunidad por el valor que el patrimonio está aportando. Aquí lo tenemos, patrimonio por el costo del patrimonio, ¿sí? Calculamos nuestro EVA o valor económico agregado para la empresa, ¿cierto? 410, debe dar lo mismo. Nos vamos a la fórmula como tal del EVA. Lo podemos hacer de manera vertical, como lo hicimos aquí en esta fórmula, o horizontal de esta manera. El YD, ¿cierto?, es nuestra utilidad neta operativa. Aquí la tenemos. El valor de los activos sigue siendo 1000. Sencillamente lo voy a tomar de aquí, del valor que tenemos aquí arriba. Aquí. En ese orden de ideas, nuestro costo promedio ponderado de capital lo voy a buscar en la planta que tenemos acá arriba, en la parte superior. Plantilla. Aquí está nuestro costo promedio ponderado de capital. Y en ese orden de ideas yo calculo mi valor económico agregado para la empresa partiendo del YD menos el valor de los activos multiplicado por el costo de capital y una generación de valor. Listo, calculamos entonces acá el valor de nuestros activos, que equivale a ¿cuánto? A 1000, es el valor equivalente en activos. Wow, ¿qué pasó? Vamos a ver el valor de los activos, la rentabilidad del activo, que la calculamos teniendo en cuenta la utilidad neta operativa dividida entre el valor de los activos y el mismo costo promedio ponderado de capital en este sentido, que es 16, ¿cierto? Tenemos nuestro EVA, que sale del valor de los activos multiplicado por la rentabilidad del activo menos el costo promedio ponderado
de capital, ¿cierto? 410, generación de valor en este momento. Generación de valor para el empresario, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a terminar de llenar la tabla esta y si terminando esta tablita, dejamos hasta ahí por el día de hoy. Bueno, no hemos hecho la depreciación, vamos a terminar nuestra depreciación aquí, ¿cierto? Como es una depreciación por el método de línea recta, aquí tenemos que el valor de los activos dividido entre 4 años, que es el año en el cual se va a depreciar esos activos como tal. Llevo el valor hasta el año 4, depreciación acumulada. Voy aquí sencillamente para organizar una fórmula. Para el año 0 le voy a colocar 0 y para el año 1 sumo el año anterior más la depreciación del año que está transcurriendo. En ese orden de ideas, yo lo que hago es llevar los datos hasta el final. Ahora el valor en el libro, cuánto queda costando al final de un periodo. Valor de los activos menos la depreciación acumulada y llevo el valor hasta el año número 4, cuando ya no cueste nada en el valor de los libros, ¿cierto? Bien, reviso la plantilla esta, vamos a ver, solamente esta plantilla que tenemos aquí, a ver qué sucede. Bueno, ya tenemos todos los datos, nuestro margen bruto, ¿a cuánto equivale, muchachos? ¿Quién tiene un dato? Margen bruto. ¿Alguien sabe a cuánto equivale el margen bruto? Bueno, ahí entrará también dentro de las posibles preguntas para quién quiere ser millonario. Margen bruto vale el 50%, ¿oyeron? ¿Cierto? El 50% de los ingresos. Claro que equivale, bueno, el 50%. Es el 50% más bien. El 50%. ¿Sí? Y equivale el 50% para todos los periodos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que dicen en la información inicial. Y si nosotros podemos ver, por ejemplo, aquí, miren, hacemos aquí, por ejemplo, un análisis vertical. Esto equivale aquí al 100%. Y acá hacemos el análisis vertical de la siguiente forma. Costo de venta dividido entre las ventas, ¿cierto? Y voy a fijar las ventas. Aquí nos damos cuenta que nuestro margen bruto equivale a ese porcentaje que tenemos ahí, al 50%. Este 50% que tenemos aquí, ¿cierto? Precio de venta unitario menos el costo variable unitario, en este caso, ventas totales menos los costos totales también.